Lo que diferencia a las personas interesantes de las personas que no son interesantes es que las personas interesantes no tienen vidas aburridas. Esto no quiere decir que de vez en cuando estas personas no se aburran, como todo el mundo, pero estas personas, las personas que son interesantes, lo son en parte porque tienen hobbies, porque siempre están haciendo cosas, porque tienen ocupaciones, tienen pasiones, tienen cosas con las que llenar la mayor parte de su tiempo libre y que además les enriquecen como personas. Así que en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotras 8 hobbies que además de haceros más interesantes, os van a hacer más elegantes y más inteligentes, porque al final está todo unido, todo esto va de la mano. Así que vamos a empezar, pero antes de nada asegúrate de estar suscrita a mi canal y de activar las notificaciones para no perderte nada sobre moda, belleza y desarrollo personal. Vale, el primer hobby del que vamos a hablar en este vídeo es leer. Y yo os hablo mucho de libros de desarrollo personal, siempre me preguntáis qué libros de desarrollo personal recomiendo, porque sabéis que leo muchos de ellos y tengo 2 vídeos en mi canal hablando sobre esto. Pero sí que es verdad que no solo son los libros de desarrollo personal los que te hacen una persona más interesante, más elegante, más inteligente, también el hecho de leer literatura clásica. Esto sobre todo está relacionado con la elegancia y con la inteligencia, porque al final se trata de cultura. La literatura clásica te enriquece mucho a nivel cultural porque suele ser la base de muchas referencias culturales y expresiones idiomáticas que se utilizan en los medios de comunicación, la política e incluso en conversaciones del día a día. Por lo que conocer las bases de la literatura clásica va a contribuir en parte a mejorar tu comunicación y tu comprensión a la hora de interactuar con personas y estar al día de ciertas cosas. Otra cosa que nos aporta el leer literatura clásica es que nos permite comprender el contexto histórico de su época, porque son libros que fueron escritos en épocas pasadas, y esto obviamente nos va a ofrecer perspectivas diferentes sobre las sociedades, las costumbres, los valores e incluso los conflictos y las revueltas que ocurrían en el pasado. Y esto a su vez nos va a ayudar a entender el presente en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos actualmente y la visión hacia el futuro. Pero es que además el proceso de leer y de interpretar textos clásicos siempre es estimulante a nivel intelectual, ya que lo cierto es que supone bastante esfuerzo a la hora de leerlos y de poder entenderlos, pero esto nos va a ayudar a crecer como personas, nos va a enriquecer, nos va a enseñar a ser más disciplinadas y obviamente va a contribuir a nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento permanente. Por supuesto, esto lo tenéis que hacer si os gusta la literatura, porque si nunca habéis leído, porque no es un hobby que os llame la atención, no podéis empezar leyendo literatura clásica, os vais a aburrir, os vais a cansar, os va a parecer súper pesada. Entonces esto es más para gente que ya tiene la costumbre de leer, y yo os recomiendo autores como Jane Austen, que es mi favorita y es muy fácil de leer dentro de lo que se considera literatura clásica. También podéis leer autores como Tolstoy, Dostoyevsky, Charlotte Brontë o Charles Dickens. El segundo hobby es pintar y dibujar. Este hobby tiene muchos beneficios a varios niveles. Para empezar, y esto de verdad os lo digo, que puede ser una forma de terapia, ya que la pintura, el dibujo nos proporcionan a las personas un medio para expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, que muchas veces son difíciles de explicar con palabras. De verdad, os digo desde mi experiencia personal, porque yo pinto muchísimo, a mí me encanta pintar paisajes y también me gusta mucho dibujar, y os digo que estas actividades pueden ser una forma más de meditación, de estar en el momento presente y de entrar en ese estado de flow en el que perdemos la noción del tiempo, del espacio y de todo lo que nos rodea. Además, evidentemente nos van a ayudar a estimular nuestra creatividad e incluso a descubrir nuevos aspectos de nosotras mismas que ni siquiera conocíamos, por lo que puede resultar una buena herramienta de desarrollo personal y de autoconocimiento también. Y algo que me encanta también es que cuando pintas y dibujas estás creando pequeñas obras de arte y las puedes poner en tu casa para decorarla, entonces a tu casa le estás dando como un pequeño toque de belleza que además es única porque lo has hecho tú y nadie lo va a hacer como tú. Además, si te gusta y se te da bien,
cuando no sepas qué regalar a la gente, a tus seres queridos, a cualquier persona, cuando no sepas qué regalar, puedes regalarle una obra de arte tuya y estoy segura de que lo van a apreciar muchísimo. El tercer hobby son las catas de vinos. A ver, primero de todo, olvídate de esto si eres menor de edad o si no te gusta el vino. Pero para las demás, tener ciertos conocimientos sobre vino te puede convertir en una persona bastante más elegante. Creo que es bastante importante que cuando vas a comer o a cenar fuera y pides una copa o una botella de vino, sepas más o menos qué es lo que estás pidiendo y en qué basarte para elegir ese vino aparte del precio. Porque sinceramente, chicas, no hay nada peor que la ignorancia y nadie nace sabiendo, pero sí que tienes la posibilidad y es en parte tu responsabilidad informarte sobre estos temas que te van a ayudar a integrarte también muchísimo mejor en este tipo de ambiente. Y es cierto que siempre puedes preguntar al sommelier o incluso a tu acompañante que te aconseje y no pasa absolutamente nada por esto, de hecho yo lo hago, pero también es bueno tener un criterio propio y saber elegir por ti mismo. Y acudir a catas de vinos, como todos los hobbies que os estoy diciendo, tiene bastantes beneficios para ti como persona. Por ejemplo, refina tus sentidos, ya que las catas de vinos implican un proceso que involucra el uso y la presencia de varios sentidos: la vista, el olfato y el gusto. También obviamente te aporta cultura, ya que el vino tiene una historia y un significado cultural muy rico, que a menudo está asociado con la artesanía, la tradición, el patrimonio, etc. Y no nos vamos a engañar, puede ayudarte también un poco a elevar tu estatus social, ya que las catas de vinos por lo general suelen ser eventos sociales que se realizan en entornos normalmente bastante elegantes, como viñedos, restaurantes exclusivos o clubs privados. Y esto de hecho es lo que suele reforzar la asociación que normalmente hacemos del vino con la sofisticación. Otro hobby es explorar el mundo del té. A mí, chicas, es que el té me encanta, es algo que me apasiona, me parece un mundo súper interesante, súper bonito, súper delicado, y es que además el té es bueno para la salud en su justa medida, como todo, porque es rico en antioxidantes, lo cual nos ayuda a reducir el riesgo de contraer enfermedades crónicas, sobre todo el té blanco y el té verde. Pero es que además es un mundo que cuenta con unas tradiciones y unos rituales muy bonitos, muy específicos, y estos rituales y estas tradiciones difieren de una cultura a otra, es decir, no es lo mismo los rituales del té chino que del té japonés, que del té indio, etc. Y ya no hablamos de lo relajante que es el proceso de preparar una buena taza de té, con su tetera, con las tacitas, etcétera. No sé, me parece que es un mundo súper interesante. Creo que te puede elevar bastante como persona, te puede hacer más elegante, y al final es que cualquier cosa que te aporte conocimiento y que te aporte cultura te va a ayudar a elevarte en todos los niveles y a enriquecerte. El siguiente hobby es jugar al ajedrez. Yo reconozco que esto llevo años sin hacerlo y de hecho creo que ya se me ha olvidado cómo se juega, pero está en mi lista de cosas que tengo que volver a hacer. El ajedrez, como todos sabemos, es un deporte que sin duda nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia, ya que a nivel cognitivo ayuda a mejorar la memoria, mejora nuestras habilidades de resolución de problemas, promueve la creatividad y además nos ayuda un poco a planificar y a meditar sobre la toma de decisiones, porque al final consiste en tomar pequeñas decisiones para ganar a tu contrincante, y esta habilidad luego se puede extrapolar a nuestra vida real. Y aparte de contribuir al desarrollo de nuestra inteligencia, también se considera una actividad elegante debido a su profundidad intelectual, su atractivo estético, el trasfondo histórico que tiene y, como ya hemos dicho, estas cualidades que cultiva en las personas que juegan a este deporte. Hobby número 6. Montar a caballo. Sinceramente esto es algo que yo todavía no he probado, pero que también está en mi lista de cosas que hacer, porque es algo que, aunque me da un poquito de miedo, lo cierto es que llama mucho mi atención. Este deporte, aunque creo que no es en absoluto fácil, se considera elegante por varias razones. La primera es que la equitación tiene unas raíces profundas y súper antiguas en las tradiciones aristocráticas y reales de muchas culturas. De hecho, si vas a un museo y ves representaciones en cuadros, incluso en esculturas históricas de la nobleza y la realeza, en la mayoría de los casos estas personas aparecen montando a caballo. Por tanto, esto refuerza
esta relación entre la equitación y la elegancia. Otra razón es que la vestimenta, el atuendo tradicional que se utiliza para montar a caballo está diseñado para ser funcional pero también elegante. Las chaquetas a medida, los pantalones, las botas pulidas e incluso los cascos contribuyen a esta apariencia más refinada, más sofisticada, más old money, como se dice hoy en día, pero que al final significa esto. Además, un dato curioso es que los caballos de siempre se han considerado animales majestuosos y elegantes, más que nada por su forma física. Los caballos son unos animales preciosos. Y lo último es que la equitación se suele llevar a cabo en entornos, digamos, como campos abiertos, arenas que suelen estar bastante cuidadas y senderos que suelen ser muy atractivos visualmente. Por lo tanto, la belleza de estos entornos en los que se desarrolla este deporte complementa y añade aún más elegancia a la equitación en sí. El séptimo hobby es involucrarte con la música clásica y asistir a la ópera, al teatro y a este tipo de espectáculos, digámoslo así. Amiga, está genial escuchar reggaetón de vez en cuando, está genial escuchar, no sé, Dua Lipa, me encantan, ¿vale? A mí me encantan todos los géneros musicales, pero algo que te puede enriquecer bastante, que te aporta mucha cultura y obviamente que va a elevar tu estilo de vida, es el empezar a relacionarte también un poco con la música clásica, a conocer un poco a los compositores más importantes, los conocimientos básicos. Obviamente, para gustos los colores, no a todo el mundo le gusta este tipo de música y hay gente a la que le aburre este tipo de música porque no tiene letra, pero hay que saber también apreciar un poco la belleza de este tipo de cosas a las que hoy en día no estamos tan acostumbradas. La música clásica se utiliza para un montón de películas y todo tipo de obras audiovisuales. ¿Por qué? Porque transmite de una forma muy precisa y muy específica todo tipo de emociones. Ayuda muy bien también cuando estás en tu casa y estás tranquila el hecho de poner música clásica, porque te ayuda también un poco a esa introspección, te puede hacer sentir más cosas que cualquier otro tipo de música, por esto que os estoy diciendo, de que es como que va directa a una emoción, tanto emociones positivas o lo que consideramos positivo como la alegría, como emociones más negativas como la tristeza, la rabia, incluso la tensión, todo este tipo de cosas. Entonces ya no es solo por dar una apariencia al exterior, sino también por nosotras. Creo que nos puede ayudar mucho. La música clásica es terapéutica, incluso funciona para los animales, porque yo en mi casa a veces la pongo y mi perro, que es un perro súper nervioso, cada vez que pongo música clásica se relaja, se tumba y se duerme. Y como todo lo que os estoy diciendo, este tipo de música, ¿por qué se considera elegante? Pues básicamente porque se asocia históricamente a la alta sociedad. Si os ponéis una película inspirada en otra época, basada en otra época, vais a ver cómo aparecen esos bailes a los que acudían todas las personas importantes de la alta sociedad y bailaban con música clásica porque era la música que se escuchaba en aquel momento, pero también a esas personas las educaban para tener unos conocimientos bastante arraigados en relación a la música clásica. Les enseñaban a tocar instrumentos, que esto también es algo que podéis practicar vosotras. Yo es algo que me encantaría hacer en algún momento, aprender a tocar el piano o algo así, porque me parece súper bonito. Y es que es increíble cómo este tipo de música van a pasar siglos y siglos y siglos y siglos y siempre se va a seguir escuchando. Estos compositores eran literalmente maestros y crearon obras que van a perdurar hasta el fin de los tiempos. Y lo que podéis hacer también para estar más involucradas con este mundo y que no sea solo en vuestra casa, porque a lo mejor os resulta más aburrido poner ese tipo de música para estar en casa, podéis empezar acudiendo a la ópera, por ejemplo, aunque sí que es verdad que los tickets suelen ser un poco caros, pero me parece una experiencia que hay que hacerla al menos una vez. Y además el hecho de acudir a la
la ópera, el hecho de estar rodeada de tanta belleza, de tanta cultura, automáticamente te va a convertir en una persona más elegante, más sofisticada, y vas a descubrir un mundo que te aseguro que te va a encantar, y cuando lo descubras no vas a querer volver atrás, vas a querer saber más. Otra cosa muy bonita también es el ballet. A mí me encanta, de hecho yo de pequeña bailaba ballet, e ir a ver una obra de este tipo es una experiencia también muy bonita e incluso divertida, bastante entretenida. Yo en diciembre del año pasado fui a ver en Madrid El Cascanueces, también suelen repetir muchísimo la obra del Lago de los Cisnes. En fin, a lo que me refiero es que busquéis la manera de involucraros un poco con este mundo si queréis ser personas más cultas y más interesantes, porque me parece algo fundamental. Y por último, la escritura creativa. Esto estamos de acuerdo en que no es para todo el mundo, hay personas que escriben muy bien, a mí personalmente me encanta escribir, hay personas a las que no se les da tan bien, pero también es verdad que quizás no se te da bien porque ni siquiera lo estás intentando o ni siquiera estás practicando lo suficiente, pero es que aunque no se te dé bien, yo siempre recomiendo escribir también como una forma de terapia. Cuando hablo de escritura creativa me refiero sobre todo a poemas, a incluso alguna novela, algún cuento, pero también puedes escribir simplemente un diario. Todo lo que te ayude a mejorar esta habilidad te va a ayudar a crecer. Escribiendo poesía es cierto que puedes descubrir muchos aspectos y puedes sacar a la luz muchas emociones que anteriormente no sabías cómo expresarlas. Es un medio de expresión bastante interesante y bastante bonito, aunque a mí personalmente me resulta bastante difícil. Pero cualquier tipo de escritura es beneficiosa y no te preocupes por el resultado, no te preocupes porque te quede algo perfecto, porque no tienes que pensar en vendérselo a nadie, por lo menos si acabas de empezar. Simplemente tienes que pensar en desarrollar esta habilidad, en aprender a indagar en ti misma y saber expresar esos sentimientos y esos pensamientos que tienes sobre un papel, porque eso luego te va a hacer mejor a la hora de comunicarte, no solo a través de la escritura, sino también de forma verbal, de forma oral, perdón. Sí que es verdad que para poder escribir bien es muy importante leer mucho primero, porque esto te va a dar como unas bases de cómo escribir bien, entre comillas, te va a dar también mucho vocabulario para que luego tus textos y lo que tú escribas no sea demasiado repetitivo, demasiado aburrido, etc. Así que es algo que recomiendo muchísimo. Mirad, yo todos los diarios que tengo, y tengo más, pero estos son los 3 últimos, este todavía no está terminado, pero también escribo cosas en el ordenador, a veces en notas del móvil, a veces voy en el tren o en el metro y se me ocurre algo, me viene la inspiración y me pongo a escribir un texto. Creo que es importante que si queréis empezar con este hobby, estéis atentas a cualquier cosa que os pueda inspirar, a cualquier estímulo externo, porque a partir de ahí podéis sacar un montón de ideas y un montón de cosas, y luego os va a gustar que pase el tiempo y que volváis a leer estos textos y os vais a sorprender de lo que sois capaces de crear vosotras mismas. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya entretenido, que os haya inspirado, y si así ha sido, por favor no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.